Paso a vosotros, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Díganme, más o menos, más o más. Estamos contentos. Bendito sea el Señor, mis hermanos. Tomen su asiento, por favor. Quiero platicar con ustedes, hermanos, ¿qué será? Hace como un mes, mi hermano Javier Turribiates dio una predicación en Los Varones que a mí me gustó mucho, Javier, porque fue su experiencia laboral de vida, ¿verdad? Y como el cristianismo, y disfruté mucho su mensaje allá abajo, hermano. Pero a mí permítanme comentarles algo que también me pasó cuando fui empleado, cuando pertenecía a una empresa. Se abrió una vacante para un puesto, hermanos, para crecer en ese puesto. Y se acercó uno de mis jefes conmigo y me dijo, estás propuesto para ese puesto. Y yo dije, pero cuando vi el perfil del puesto dije, está pintado para mí ese puesto, hermanos. Y los pusimos con mi esposa y mis hijos en las manos de Dios. Y yo estaba muy entusiasmado, me entrevistaron y yo dije, yo creo que por todos lados sí me quedo. Al final de cuentas, hermanos, quiero platicarles a ustedes que escogieron a otra persona. Y yo me quedé pensando y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si yo le pedí a Dios? ¿Por qué si yo quería esto? ¿Por qué? Pero me acordé de un texto, hermanos, que viene en Jeremías capítulo 20. Y Jeremías le dice a Dios, me sedujiste. Y fue tan grande tu amor, ¿verdad, hermanos? Y a veces Dios nos lleva por caminos que no entendemos, pero Dios abre sendas por donde nosotros creemos que no hay, y Dios las abre. Quiero ir con ustedes, hermanos, ustedes se van a dar cuenta por qué les comento todo esto. Quiero ir a Juan capítulo 15, por favor, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios así: yo soy ¿qué, hermanos? Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero lo que quiero que ustedes se graben en esta mañana es la última parte de este versículo que dice: porque separados de mí, ¿qué, mis hermanos? Nada ¿qué? Nada podéis hacer. Y Jesús no está hablando, hermanos, de las cosas seculares. Está hablando de cómo podemos nosotros de dar fruto en el ministerio que Él nos ha dado. Pero quiero comentarles a ustedes que en la mañana hemos estado viendo muchos servicios. Estuvimos en los matrimonios, pero Said le tocó predicar sirviendo a los necesitados. Y hay diferentes formas de servir, ¿están de acuerdo? A veces servimos a las personas que tienen bajos recursos o que tienen una necesidad, pero hacia abajo, hermanos. Muchas veces servimos a personas, perdónenme que se los diga así, hermanos, que tienen nuestro mismo nivel socioeconómico y que estamos, déjenme llamarle así, estamos a la misma altura y servimos a ellos. Pero ahora, hermanos, vamos a ver a personas cuando nos toca servir, aquellas personas, porque así va enfocado el verso que tenemos nosotros, aquellas personas que a veces son nuestros jefes, que a veces son nuestros superiores y que a veces nos toca a nosotros servirles. Pero antes que nada, quiero comentarles que los verdaderos líderes se rodean de aquellas personas que son distintos a ellos. Incluso voy a hablar de los líderes, voy a hablar de los jefes, no quiero llamar jefes, pero quiero llamarles líderes. En las empresas, hermanos, los líderes, lo ideal es que se rodeen de personas
que incluso son más capaces que ellos, que son más inteligentes que ellos, porque esas personas, esos consejeros, son muy valiosos para el líder. Aquella persona que se acerca a usted y le dice: Iván, te estás equivocando en esto, yo pienso que puedes hacer esto, lo valora a uno mucho, porque son personas proactivas. ¿Sí me explico, hermanos? Son personas que continuamente están viendo nuestro trabajo y nos están observando y nos están diciendo: es esto, es esto. Y entonces, hermanos, cuando uno es líder y tiene ese tipo de personas que nos rodean, incluso le vuelvo a repetir, que son más capaces de nosotros las valoramos, porque son personas que sirven de forma acertada, que son con comunicación asertiva, honestas, responsables, comprometidas, leales, honestas, sabias. Entonces, cuando uno encuentra todo este tipo de personas, ¿qué pasa, hermanos? A veces cuando nosotros nos ha tocado en los negocios que tenemos contratar a personas, a mí me llama mucho la atención cuando contratamos a una persona que es inteligente, hermanos. Porque cuando las personas son inteligentes, pero como no las conocemos, están de acuerdo que en un negocio hay un dicho que dice: el que tiene tienda, que ¿qué, hermanos? Que la tienda. Y cuando las personas son muy listas, son inteligentes, pues conocen muy bien y se topan los sistemas. Pero una vez tuvimos una empleada, hermanos, que le costaba mucho, créamelo, ¿me puede creer esto? Me metí en un problema con ella porque 7 más 5 le daban 10. Y le dije: ¿sabes qué? 7 más 5 son 12. Me dice: no, son 10. Y yo dije: ¿cómo le puedo explicar, hermanos? Y saqué una pluma, saqué un papelito y iba de palito en palito: cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5. Y llegamos a los 7 y yo dije: ya la hice, me faltan 5. Le digo: cuenta todos. Dice: son 10. Y volví a regresar y después de un tiempo le dije: está bien, no supe explicar. Pero esa persona, mi esposa y yo la valorábamos, hermanos, porque tenía algo. Si encontraba un peso, el mismo peso nos regresaba. Si le sobraba un peso, nos decía: me sobró un peso, aquí está. Pero había personas, tuvimos personas muy vivas, hermanos, en donde le teníamos: oye, ¿y esto? Y entra una desconfianza, ¿están de acuerdo, hermanos? Y no es fácil lo que tenemos. Pero también nosotros vemos que hay líderes que se rodean de personas que ellos las consideran menos capaces que ellos. Y estas mismas personas, quiero comentarles, muchas veces son lisonjeras, aplauden las acciones del líder, no profundizan en ellas, y entonces junto con ellos y sus consejeros, el líder, hermanos, va cayendo y va cayendo. Pero también nosotros en nuestra empresa, todos los que hemos tenido, los que tuvimos gente a cargo, hemos conocido personas que les llaman que son barberas. ¿Están de acuerdo, hermanos, o no? Díganme sí o no. Y uno las identifica muy fácil, y que andan buscando muchas cosas. Muchas veces, créanme, yo observé en mi vida laboral que muchas veces eso funcionaba. Mi jefe me decía: los mejores puestos no se dan aquí, Iván, no se dan aquí en la empresa, se dan en la cantina. Yo dije: para encontrar esos puestos, ¿verdad, hermanos? Pero muchas veces no podemos con esto. Y me preocupaba a mí, hermanos, porque cuando una persona es líder, cuando es empoderada y no tiene educación, es una persona devastadora, aniquila a las personas. Imagínense, hermanos, suben esas personas que no tienen educación, que no tienen valores, y les damos poder. ¿Qué hacen con ese poder? Abusan, humillan, cometen injusticias. Pero yo quiero decirles, mis hermanos, que muchas veces el poder, los puestos, están rodeados de cosas contrarias al cristianismo. ¿Están de acuerdo conmigo?
En esos puestos, hermanos, yo no estoy hablando de otras cosas. Quiero comentarles que están llenos de droga, está lleno de alcohol, de infidelidades, de malas palabras, vuelvo a repetir, borracheras, lujurias, fraudes, engaños, robos, humillaciones, prepotencia, vanidad, injusticia e incluso la muerte, hermanos. Entonces, uno de nuestros desafíos que nosotros tenemos como cristianos es: ¿cómo podemos servir a aquellas personas, hermanos, que están arriba de nosotros y que tienen valores diferentes a nosotros? ¿Cómo nos podemos meter al mundo de ellos, pero sin ser contagiados por ellos? Muchas veces somos contagiados, hermanos, y muchas veces les seguimos con tal de no perder el trabajo. ¿Están de acuerdo? ¿Y si me corren, qué hago? ¿Y de qué voy a vivir? Pero los hijos de Dios debemos entender, hermanos, que Dios nos ha dado un trabajo, que es un medio, pero que dependemos de Él, no dependemos del trabajo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y que cuando se cierra una puerta, Dios abrirá otras puertas. Y debemos entender que somos guiados por nuestro Dios y que somos guiados por nuestro Señor a las cosas que tenemos. Entonces, hermanos, nosotros debemos de prevalecer con los valores del reino independientemente de la situación. ¿Cuáles son esos valores del reino? Uno de ellos es el amor, es el gozo, es la paz, ayúdeme, paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. ¿Qué más, hermanos? Mansedumbre. ¿Y qué más? Pero también Santiago dice algo, hermanos, que nosotros debemos de pedir sabiduría divina, y que la sabiduría divina es pacífica. La sabiduría divina, hermanos, es amable, benigna, llena de misericordia, de frutos, sin incertidumbre, ni tampoco, dice la palabra de Dios, ni hipocresía. ¿Cómo podemos servir? En la mañana Cheque decía algo, platicando con mis hijos, ellos me dicen: papá, el primer día que a nosotros nos presentaban en la universidad cuando ellos estudiaban, ellos me decían: lo primero que nosotros decimos, papá, es que somos cristianos. Es lo primero que les decimos para que todo alrededor se dé cuenta quiénes somos. Y de ahí en adelante, miren, hermanos, uno de mis hijos la otra vez me decía, pasaba yo y se persinaban: papá, que se persinen, dice, que me digan lo que quieran, pero que entiendan que a partir de ahí soy lo que soy. Y entonces, hermanos, pues ya no los invitan a tomar, ya no los invitan a fumar, porque saben que son distintos. Pero también nuestro comportamiento, ¿cómo debe de ser, mis hermanos? Debe ser el correcto, tiene que ser el distinto, ¿sí? Quiero comentarles, porque ya vamos a entrar a lo que es la Biblia, hermanos, a la Escritura, que muchas de las personas que vemos en la Escritura, vamos a hablar de Potifar en esta mañana. ¿Qué característica tenía Potifar? ¿Se acuerdan? Dice la palabra de Dios que era un oficial ¿de qué? Era un oficial del rey. Era como, miren, yo estoy investigando un poquito de Potifar y era como, no, hermana, no era un gobernador, era el jefe de la guardia de Faraón. Era un hombre secreto, era un hombre de mucha confianza. Pero ¿saben qué tenían las personas que estaban muy apegadas? Hay un estudio que se hace, y todas las personas que estaban apegadas al rey, ¿se acuerdan cuál era una de sus características que tenía? Eran eunucos, la mayoría de ellos. Entonces se cree, hermanos, que en Egipto también aquellas personas que estaban muy cercanas a Faraón eran personas eunucas. No podemos generalizar, ¿sí me explico? Es un estudio, pero a partir de aquí vamos a iniciar. Pero Potifar era un hombre de mucha confianza. Génesis capítulo 39, por favor.
verso 1. ¿Lo tenemos? ¿Están conmigo, hermanos? Vamos caminando bien en el mensaje. ¿Sí? Dice la palabra de Dios de esta forma: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Hasta ahí me detengo, hermanos. La pregunta es: ¿cómo llega José a casa de Potifar? ¿Contento? ¿Gozoso? ¿Riéndose? Había pasado por una de las circunstancias más difíciles. Había sido despreciado por sus hermanos. Había sido humillado por sus hermanos. Si no se atraviesa Rubén en esa historia, hermanos, ¿qué hacen con él? Lo matan. Pero decidieron venderlos a los ismaelitas. Y entonces José llega a casa de un hombre llamado Potifar. Un hombre con diferentes principios, un hombre que adoraba a dioses diferentes al Dios de José. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero a mí me llama la atención, ante tanto sufrimiento que tiene José, me llama la atención el siguiente verso. Mas Jehová, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Y fue varón próspero, y estaba en la casa de ¿quién? Hermanos, vean el texto 3, vamos a saborearlo, ¿qué le parece? Disfrútelo, hermanos, en esta mañana disfrútelo. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová, ¿qué, hermanos? En su mano. Oiga, este es un texto de oro que nosotros lo tendríamos que pintar en la escritura, hermanos. Primer punto. Mas Jehová, que mis hermanos, estaba con José, independientemente del sufrimiento. Por eso en la mañana yo me quedaba pensando, hermanos, en lo que preguntaba Ale, ¿verdad? Ante tanto sufrimiento, ante tanto dolor que tenía José, hermanos, Dios le seguía, ¿qué? Le seguía acompañando, hermanos, seguía estando con él. Y yo le pregunto a ¿usted cree que José le reclamaba a Dios? ¿Ustedes qué piensan, hermanos? Aquí hay algo que a mí me llama la atención y dice: mas Jehová, mas Dios estaba con quién, hermanos. Y cuando Dios, hermanos, está con nosotros, cuando el Padre está con nosotros, Él va guiando nuestros pasos hacia donde Él quiere. Pero José servía ¿a quién? A Potifar, hermanos. En la vida real servía a Potifar. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que él se metía en las festividades de Potifar? ¿Ustedes creen que él adoraba a los dioses de Potifar? ¿Ustedes creen que él vivía como Potifar y que José decía, ¿sabes qué? Una cosa es la vida cristiana y otra cosa es la vida secular. Así es que yo le voy a dar satisfacción a mi amo porque es mi amo y yo soy esclavo. Si Dios dice que él amaba a José, era porque era un hombre íntegro, hermanos. Porque era un hombre alineado con él, porque era un hombre con principios cristianos. En aquel tiempo todavía no se tenían noticias de Cristo el Salvador, hermanos. Se mencionaba, pero quiero decirles que el Señor ya estaba trabajando en la vida de José. ¿Seguimos caminando con él? Dice, y como consecuencia, ¿qué pasaba, hermanos? Y vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová, ¿qué, hermanos? Yo les pregunto, yo no sé si Alex King o Rocío tienen gente a cargo, no lo sé, en sus trabajos. Javier, tú tuviste gente a cargo y no sé si todavía, porque todavía eres asesor muchas veces. La pregunta es, hermanos, o alguno de ustedes, no los conozco más a fondo, cuando tenemos ese tipo de personas que nos resuelven las cosas, Javier, cuando tenemos ese tipo de personas que es responsable, que es honesta, Ale, qué tipo de personas que nos ayudan, ¿las valoramos o no las valoramos? Por eso nos duele mucho cuando alguien se va de la empresa, hermanos. Cuando alguien nos quiere dar las gracias, lo queremos detener porque sabemos lo que vale. Potifar sabía lo que valía José, hermanos. Potifar sabía, miren lo que dice el siguiente verso.
Así halló José gracia en sus ojos. ¿Y qué hacía José, hermanos? Y entonces Potifar dice, y le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder de todo. ¿Qué más, hermano? Ay, cuando usted dice, ¿sabes qué? Fulano de tal se va a hacer cargo de esto porque me ha funcionado. Los dueños de las empresas, hermanos, cuando encuentran a personas que les están ayudando a que su empresa salga adelante, las aprecian mucho, créanme. Las aprecian, hermanos. Y no quisieran que se fueran, ¿están de acuerdo? Aquí está pasando algo. Vamos a caminar, hermanos, a ver si logramos llegar hasta donde quiero. ¿Qué más le dio a José? Nada más le dijo, tú vas a ser nada más encargado de esto. ¿Le dio qué? Pero ¿cuál es el punto, hermanos, aquí que yo quiero ver? Lo que le tocó a José, a mí me gusta más la otra parte que dice, ¿y Jehová qué? No, hermanos, ¿qué dice? ¿Jehová qué? Jehová amaba ¿a quién? Por eso dice la palabra de Dios, e iniciamos con el texto que dice, separados de mí, ¿qué, hermanos? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes se separan de mí, son vulnerables, pero si ustedes están junto de mí, junto conmigo, ¿qué? Porque Dios nos va dirigiendo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Seguimos caminando. Así halló José, ya lo leí esto, verso 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, ¿qué hizo Dios, hermanos? Dice, bendijo la casa del egipcio a causa de quién. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa, como qué más. Oigan, hermanos, yo les pregunto a ustedes, ¿José tenía principios? ¿José era justo? ¿Tenía verdad? ¿Era honesto? ¿Era fiel a Dios? Tenía tantos valores del reino. Y entonces, ¿qué hizo Dios, hermanos? No nada más bendijo a José, sino bendice a quién. Y la pregunta que le quiero hacer a usted, en nuestros trabajos, ¿cómo nos conocen a nosotros? Ya llegó Iván, siempre le duele la cabeza, siempre viene llorando, siempre viene con sus problemas a casa y los trae todos al trabajo y viene todo. ¿Cómo llegamos, hermanos? Porque yo veo aquí un hombre muy trabajador, yo veo aquí un hombre muy servicial, y no nada más por tenerlo ahí sentado ha de haber dicho Potifar, no, este hombre, ¿cómo lo ha de haber visto, hermanos? Activo, ¿están de acuerdo? Lo han de haber visto pensante, hermanos, lo han de haber visto inteligente, lo han de haber visto dedicado, tanto que dijo, aquí está. Pero ¿qué hizo Dios con él, hermanos? Lo bendijo, lo llenó de bendición. Y yo quiero decirles que muchos hermanos de los que están aquí han sido bendición cuando servimos hacia arriba, hermanos. ¿Verdad? Pero a ver, vamos a ver qué más dice la historia. Ya se la conoce usted. Yo la estuve disfrutando porque hasta parecía niño viéndola aquí, hermanos. También me trasladé ahí y yo lo estaba viendo. Dice así el verso 6. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de alguna cosa, sino del pan que comía, y era José de hermoso ¿qué? Y bella ¿qué más, hermanos? Fíjese, ya no se preocupaba Potifar de nada, hermanos. Decía, ay, que lo haga José. Pero viene algo. Yo quiero preguntarles, hermanos. No voy a tocar los textos, nada más los voy a mencionar, porque está en 2 Corintios capítulo 4. Si a alguien les interesa, con mucho gusto se los doy después. Pero dice la palabra de Dios que de gloria en gloria, ¿qué? No, somos transformados, hermanos. El estribillo dice te veo, pero la palabra de Dios dice somos transformados, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, hermanos,
José tiene todo. José tiene la admiración de su amo siendo esclavo. La gente de alrededor de su amo cae a los pies de José, hermanos, se rinden ante él. La pregunta es, ¿y ahí se va a quedar José? Yo creo, hermanos, a mi parecer y a mi interpretación, déjenme ponerle aquí, si la palabra de Dios dice que Jehová amaba a José, quiere decir que José tenía una vida íntima delante de Dios, hermanos. Y cuando uno tiene una vida íntima delante de Dios, hermanos, uno dobla rodillas, uno cae delante de Él, uno llega con un corazón contrito y humillado, uno llega diciéndole al Señor, límpiame de esto, Señor, que tengo, fortalece mi fe. ¿Están de acuerdo, hermanos? Cada día quiero conocerte más y más y más y más, aunque las cosas vayan mejor, hermanos, porque a veces cuando las cosas están bien, ¿qué? ¿Sí? Cuando las cosas van muy bien, entonces Dios empieza a hacer segunda ¿qué? Segunda parte. Y a veces Dios empieza a hacer tercera opción hasta que se nos olvida, hermanos. Porque las cosas, ¿qué, hermanos? Van bien. ¿Qué Dios está con nosotros cuando las cosas van mal, hermanos? Cuando van mal y cuando van bien, siempre está, ¿qué, hermanos? Está presente con nosotros. Yo creo y yo interpreto aquí que José tiene una vida íntima, hermana Martita. Muy bien, está muy bien, hermana Martita, así lo quiero dejar, porque esos principios que tuvo José también lo tuvieron sus hermanos, ¿están de acuerdo? Pero actuaron de una manera, ¿qué? Distinta. Pero aquí lo vamos a dejar como usted dice, hermana Martita, llega un hombre con principios, pero lo que yo quiero resaltar con ustedes, hermanos, que es una persona que no está quieta tampoco espiritualmente, que es una persona que está en la búsqueda de su Dios, que está siendo transformado, ¿están de acuerdo, hermanos? Que está siendo movido por el Señor, véanlo ustedes. Por eso me llama mucho la atención. Siguiente verso, hermanos. Aconteció después de esto, ahí viene, hermanos, que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en quién? Ay, pero si todo ya iba bien y entonces llegó ¿qué, hermanos? ¿Por qué pecaste? Porque estaba en depresión. ¿Por qué pecaste? Porque nadie me quiere en la casa. ¿Sí, hermanos? A pesar de las circunstancias que había pasado José con su familia, los principios de él que prevalecieron y fueron fortalecidos, hermanos. Léalo ahí en 2 Corintios 4, no lo vamos a ver en esta mañana, hermanos. Pero lo que nos pide y Pablo nos orienta a que todos los días seamos transformados de gloria en gloria, hermanos. Y yo quiero invitarle a usted que si está pasando por una situación fácil o difícil, usted tiene que ir a la fuente de vida que es nuestro Señor y ser transformados. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pedirle que Él nos fortalezca. Dice la palabra de Dios así: no hay otro mayor. Cuando la mujer de Potifar se le acercó a José y José le dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran qué, hermanos? ¿Y pecaría contra Dios? Entonces, aquí hay un punto que yo quiero platicar con ustedes. Dios tiene propósitos. Esta porción que nos dio nuestro pastor a analizar, hermanos, tiene muchas direcciones. ¿Están de acuerdo? Pero yo quiero decirle que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. No somos obra de la casualidad que nacimos, que llegamos aquí a la iglesia. No, Dios tiene propósitos con nosotros. Pero nuestra humanidad, nuestra carnalidad, se encarga de romper esos propósitos, hermanos. No los propósitos de Dios, los propósitos de Dios en mi vida. ¿Así me explico, hermanos? Porque conmigo y sin mí, le dijo Mardoqueo a Esther, contigo y sin ti los propósitos de Dios se cumplirán. Con nosotros y sin nosotros, hermanos, los propósitos de Dios se cumplirán. ¿Están de acuerdo?
Alguna vez alguien me dijo, sí, pero Dios le había dado un propósito a José. Sí, pero José tuvo en sus manos romper el propósito de Dios. ¿Están de acuerdo? En él, hermanos, a eso me refiero. Y entonces Dios hubiera tomado a otra persona. Pero José permitió el actuar de Dios en su vida. Continuamos, mis hermanos. Y hablaba cada día. Y me voy a saltar un poquito más. Dice en el verso 18, hermanos: y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó y se fue. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, lo que hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José. ¿Y dónde le puso, hermanos? Donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. A ver, hermanos, otra enseñanza que nos deja aquí de servicio. José sirvió con todo el corazón. A veces nosotros servimos y esperamos algo beneficioso para nosotros. Esperamos algo que nos ayude a nosotros. La pregunta es, hermanos, humanamente, por ser fiel a Dios, ¿a dónde enviaron a José? Oiga, qué fácil hubiera sido. Por eso yo les platicaba que posiblemente Potifar era eunuco, hermanos, y solamente tenían a las mujeres como imagen pública. Por eso la mujer de Potifar era muy atractiva y la tenían como imagen ante las personas, porque de esa manera ellos presentaban al público su hombría. Pero quiero decirles qué le pasa a José por serle fiel a Dios. Hermanos, cuando nosotros servimos a los superiores, nos metemos a veces a un mundo como el que les comentaba al principio. ¿Están de acuerdo, hermanos? Un mundo lleno de alcohol, un mundo lleno de injusticias, un mundo lleno de drogas, hermanos, un mundo, perdón por la expresión que le diga en este momento, lleno de tuburios, lleno de infidelidades, llenos de adulterios. Y José, por serle fiel a Dios y tener esos principios, ¿hacia dónde va? Quiero decirle que cuando usted sirve al Señor, Dios afirma el propósito en nosotros, hermanos. Y Dios tiene un propósito más fuerte. Y hay otro texto que dice en Primera de Pedro, en su primer capítulo, que nuestra fe debe de ser sometida, ¿qué, hermanos? Debe ser sometida a prueba, porque Dios tiene un propósito, hermanos, en nosotros, y es que obre la paciencia, es que crezcamos nosotros. Y José necesitaba crecer porque Dios tenía un propósito más fuerte, que no era la casa de Potifar, hermanos. Dios tenía que limpiar a José. José tenía que entender la profundidad de ese Dios. Y entonces lo mandan a la cárcel. Y para no hacerlo más largo, hermanos, ¿qué pasa en la cárcel otra vez? El responsable de la cárcel, ¿sabe qué hace? Ve un espíritu distinto otra vez en José, hermanos. ¿Ustedes creen que José se la pasaba en la cárcel ahí sentado, hermano? No hay una, sí hay una silla. Bueno, no me voy a sentar, hermanos, porque luego me caigo. Pero, a ver, ¿ustedes creen que José estaba sentado y dice: oye Dios, pues qué hice mal? Oye, pues qué, serví con todo mi corazón, te he sido fiel, y lo único que me gané es que me mandaran a la cárcel. Ahí se puso a tristear, hermanos. Ahí se puso a llorar. Vamos a pasarle el pañuelito porque está deprimido, porque siente que Dios no le escucha, que Dios lo ha abandonado. Para nada, hermanos. Otra vez ese hombre se puso a trabajar en la cárcel. Otra vez ese hombre, a través del servicio, glorificó a Dios. Por eso Jesús dijo: separados de mí, ¿qué, hermanos? Y ahí está ese hombre, a pesar de las circunstancias, a pesar de las olas en contra, a pesar de las corrientes, hermanos, a pesar de las tormentas, fiel a Dios, servir. Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Díganme ustedes. Ahí está con el copero, ahí está con el panadero,
y surge un problema. El rey tiene un sueño, ¿se acuerdan? ¿Podemos ir ahí, hermanos, por favor? Quiero, por último, hermanos, leer el capítulo 41, verso 37. Y hay un sueño, ya lo interpreta, ¿se acuerdan, hermanos? Ya lo interpretó y todo eso. Dice el verso 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien el espíritu en quien esté? Fíjense ustedes, hermanos, esto es lo interesante y es lo que quiero que se lleve esta mañana. Dice Faraón, hallaremos a otro hombre como este en quien esté, ¿qué, hermanos? Perdónenme, en esta tarde podemos caer en contradicciones, pero yo sí soy creyente que el Espíritu de Dios se pierde, hermanos. Pero también soy creyente que el Espíritu de Dios, hermanos, lo vamos obteniendo cada día más y más a la manera en cómo nos arrodillamos y cómo nos acercamos al Señor, hermanos. Él nos va dando más de su Espíritu. Aquí José está sirviendo a sus superiores, pero los superiores, hermanos, están viendo algo increíble en José, algo que se ha ido perdiendo. ¿Y qué es, hermanos? Es un hombre que posee ¿qué? Dígamelo fuerte, hermano, no lo escucho. A ver, más fuerte, hermanos. Tiene el Espíritu de Dios. Oiga, qué difícil. Se le paseó la esposa de Potifar, que era una belleza, hermanos. Cuánta carnalidad se le paseó a José, cuánto poder, hermanos. Y él siguió poseyendo algo que ¿qué era? El Espíritu de Dios, hermanos. Verso siguiente. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo lo que, ¿qué, hermano? Todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará, ¿qué, hermanos? Solamente en el trono seré yo, ¿qué más, hermano? Y a lo mejor, hermanos, déjenme llamarle esta tarde. A ver, regálenme su atención acá. La casa de Faraón, hermanos, de Potifar era un puntito, ¿están de acuerdo? Y ahí tenía poder José. Y ahora, ¿qué era, hermanos? Hasta se quitó el anillo, ¿quién? El faraón. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, ya yo les quiero invitar a que sigan leyendo lo que es 41, 42, 43. José administra el tiempo de la sequía del alimento. Y muchos traen sus becerros y se los dan a Faraón por alimento. Y traen sus tierras, ¿se acuerdan, hermanos? Y se las da. Y Faraón se enriquece en esa época de José. José sirvió de una manera a hombres. Pero quiero decirles que nunca perdió la fidelidad a Dios, hermanos. A usted no se le olvide, hermanos, separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando hacemos algo, hermanos, es gracias a Dios. Cuando usted reciba en su empleo un diploma del mejor empleado, dele gracias a Dios, hermanos. Si usted se ha mantenido fiel y le han dado el diploma. Porque Dios nos bendice y tiene sus propósitos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Precisamente, y con esto quiero culminar, me llama mucho la atención algo, hermanos. José le dijo a sus hermanos, ya que había muerto Jacob, le dice, yo también moriré, pero quiero decirles a todos que Dios nos visitará. Y cuando Dios los visite, no se olviden de mis huesos, llévenselos. Y cuando Moisés salió con el pueblo, ¿sabe qué se llevó, hermanos? Se llevó los huesos de José. Un hombre que sirvió a sus superiores con fidelidad. Un hombre que no se envolvió, hermanos, en los quehaceres del mundo. Un hombre que a pesar de las circunstancias siguió sirviendo. No nos separemos de Cristo, hermanos.
No se separe de su Señor. Sigamos sirviendo. Y Dios siempre estará con nosotros, hermanos. De gloria en gloria, hermanos. Si usted está pasando por una situación difícil en este momento, la prueba, dice la palabra de Dios, ¿obra qué? Ya inventé un texto, hermanos. ¿La obra qué? ¿Cómo lo dije, hermanos? ¿La prueba qué obra? Gracias, hermana Lili. Ahora sí lo dije en mi idioma, hermanos. ¿Sí? La prueba siempre obrará paciencia, hermanos. Y si ustedes están pasando por una circunstancia difícil, pídanle al Señor que les ayude, hermanos. Que se cumplan los propósitos, hermanos. Yo por eso soy feliz, porque le digo al Señor, si tú quieres cumplir los propósitos con nosotros, cúmplelos, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Y qué bueno que nos toma, hermanos. Así es que sirvamos a los de arriba, pero siendo fieles, hermanos. Que los puestos se definen en una cantina, que se definan. Dios tiene nuestras vidas en sus manos y Él sabe hacia dónde nos lleva. ¿Están de acuerdo, hermanos? Él tiene propósitos en nosotros, hermanos. Así es que yo le invito a que nunca cambie los principios de nuestro Señor Jesucristo por los principios mundanos, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermanos.